Ahora. Les saludo a todos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Respondiendo a los trinos Fran García, Alberto Pérez, Edgar Rosoy y Joshua García, que hemos tenido un pequeño debate acerca de Juan 1.18. El verso dice textualmente que a Dios nadie le ha visto. Veamos el texto en diferentes versiones primeramente. Dice en la versión Biblia de las Américas, dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así dice la Biblia de las Américas. La Biblia de los Hispanos dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Veamos que omite la expresión el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ahora la versión Reina Valera Gómez sí dice como ellos quieren oírlo. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí sí hace énfasis: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Entonces veamos que veamos otra versión en la Biblia de Jubileo 2000 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él no los declaró. Ahora seno significa, la palabra seno significa escondido, aunque este no es el tema que vamos a ver hoy, sino lo veremos más luego, más adelante, más detalladamente, sino la expresión a Dios nadie le vio jamás. Si entendiéramos este texto literalmente, que a Dios nadie le ha visto jamás, nos encontraríamos con un problema teológico y encontraríamos errores en la Biblia, y todos sabemos que la Biblia no tiene errores. Veamos cómo es que a Dios se le ha visto y cómo es que a Dios no se le ha visto. Primero quiero tomar un punto de que primero Dios se le ha visto en manifestaciones o aparición e imagen visible. De esta manera se ha visto a Dios en una aparición, en una manifestación, en una imagen visible de Él mismo, por supuesto, no de otra persona. Segundo, no se le ha visto en una forma sustancial, o sea, Dios es espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Hebreos 1:3 dice: Él es la imagen misma de su sustancia. Vemos que dice de su sustancia, no de sus sustancias, sino de una sola sustancia. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Veamos entonces que de esta manera podemos decir que a Dios se le ha visto. Personas que vieron a Dios, por lo menos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos el caso de Abraham. Abraham en Génesis capítulo 17, verso 1, dice, leo textualmente, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Vemos allí que Dios, la expresión el Señor se le apareció. Vemos que esto es una aparición. ¿De qué manera Dios se le apareció? De una forma visible, de una forma que Abraham lo pudo ver, de una forma humana. Vemos en el versículo 22 del mismo capítulo 17 de Génesis, dice: subió Dios después de haber hablado con Abraham. Él subió nuevamente a su forma, a su estado invisible. Dice entonces el versículo 22 dice que entonces que él subió después de haber hablado con Abraham. En Génesis capítulo 18, versos 1 en adelante, dice que estaba Abraham sentado al calor del día en el Esinán de Manré, cuando se le apareció el Señor también con 2 ángeles más, y se le apareció y hasta comió con él y en el Esinán de Manré, y comió con él y habló con él cara a cara, como habla una persona con su amigo. Dice también en el 22 y que se quedó él hablando delante mientras que los 2 ángeles se fueron a Sodoma y Gomorra, él se quedó hablando con el Señor delante de él.
En el verso 33 dice que se fue o subió Dios después de haber estado también hablando con Abraham, y Abraham se fue para su casa. Entonces vemos que a Abraham se le apareció en una forma visible. Él vino, descendió, habló con Abraham en una forma visible y subió nuevamente a su forma invisible, porque él cambia de forma. La Biblia dice que que siendo en forma de Dios, dice Filipenses 2, capítulo 6, capítulo 2, versos 5, 6 y 7, dice, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Forma de Dios, forma de siervo. O sea, tomó forma de siervo visible, semejante, no igual a los hombres, y su forma invisible, que es su sustancia. Asimismo, entonces, vemos que él cambia, es de forma, nunca de naturaleza. Su naturaleza es divina siempre. En Números 12:8, otro que vio a Dios cara a cara, menciona aquí que fue Moisés. ¿Ve? Moisés, dice en la escritura, que vio a Dios cara a cara. En Números 12:8, tomo la cita, dice, cara a cara habló con él, abiertamente, y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces vemos aquí que cara a cara habló con él abiertamente. Dice, no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. O sea, Moisés contempló la imagen misma de la sustancia del Señor. Éxodo 24:10 dice que Israel también, dice, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Allí encontramos también que el pueblo de Israel vio al Señor. Ahora vemos pues con esta, y vemos también otras citas bíblicas que podemos encontrar como Manoah y otros hombres que vieron a Dios cara a cara. Y dice Manoah, aquí fue librada mi alma, y llamó a aquel lugar el Dios que me ve, porque dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora, ¿cómo es que a Dios se le ha visto? Vemos que a Dios se le ha visto solamente es de una forma visible, o sea, en la faz de alguien. Este alguien es Jesús mismo, Dios mismo, manifestado, dado a conocer. Dice en primera de Juan 14, 6, 7, 8 y 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, al ver al Dios visible, Jesús, vemos al Dios invisible. Jesús en forma visible y Jesús en forma invisible. Al ver a Jesús estamos viendo al Dios invisible de esta manera. Primera de Timoteo 6, versículos 14, 15 y 16, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, dice, a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, quien habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vemos entonces que aquí Timoteo recarga la profecía de la aparición de nuestro Señor y gran Rey Jesucristo. Vemos que dice que guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición. Otras traducciones dicen hasta la manifestación. O sea, la manifestación o la aparición es la que va a mostrar al único y bienaventurado Rey de reyes y Señor de señores, que habita en luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Vea la expresión, la cual. No dice el cual mostrará. O sea, Jesucristo no mostrará, sino la manifestación de Dios es la que va a mostrar al único y solo soberano, invisible, que habita en luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Apocalipsis 19, vemos el cumplimiento de esta profecía hecha ya, y dice, versículo 11 dice, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea.
y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos, dice, que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él la regirá con vara de hierro. Dice, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí vemos la aparición, o sea, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo glorioso, majestuoso en gloria. Apocalipsis 17:14 también enfatiza, dice, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Entonces vea usted que el Señor, el Cordero, es el que se presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que va a dar a conocer al inmortal, invisible Rey de Reyes y Señor de Señores. En Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su poder, dice, con su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, no por otro, sino por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que él es la imagen misma entonces de su sustancia. La sustancia de Dios es espíritu, y la imagen de ese espíritu invisible es Jesús. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con su potencia, después de haber hecho la purgación o el sacrificio en la cruz, dice la Biblia, después de haber hecho la purgación por sí mismo, por nuestros pecados, dice, por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, subió, después de haber hecho la purgación de los pecados, subió nuevamente a su gloria absoluta, que es Espíritu, su Padre. Ahora, amigos, escuchas y que me pueden ver por este medio, vemos unos textos más que demuestran que Dios se apareció de una forma humana, que Dios vino y se nos apareció de una forma humana. Este texto que voy a mostrar, quiero que lo guardes en tu corazón en esta hora, que es primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice la Biblia, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién? Al Padre. El mundo no conoció a quién, al Padre, a quien era y es el Padre, Jesús. Dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él como Padre. Te invito, Joshua García, Alberto García, que conozcas a Jesús como el Padre, lo reconozcas como tal. Dice en el verso 5, dice, y sabéis que Él apareció. Aquí encontramos otra vez la expresión aparecer. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él se apareció. ¿Quién? El Padre se nos apareció de una forma visible. Entonces, con esto vemos que Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. En 2 Corintios 4:4 le regalo esta cita, dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4, los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Querido amigo y trinos que me escuchan en esta hora, trinitarios que me escuchan en esta hora, les invito a ver a Dios en Cristo. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios sino a través de su imagen visible, Jesús, dice su palabra. Dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de Dios. En Cristo podemos ver al Dios invisible. Podemos ver que la imagen de Dios visible la encontramos entonces en la faz de Jesús. No podemos ver a otro Dios.
a otro Padre sino nuestro Señor Jesucristo. Me despido de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús y que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén.